Hola de nuevo. Este segundo encuentro de clase en aula virtual o encuentro sincrónico de clase correspondiente al hito número 2 tiene dos propósitos. El primero es abordar aspectos específicos del hito número 2 y las actividades que ustedes deben desarrollar dentro del marco del mismo. Y en segundo lugar, hacer algunas explicaciones, aclaraciones y mostrarles algunos ejemplos de cómo pueden desarrollar ciertas actividades clave para que el hito tenga el mejor desarrollo posible por parte de ustedes. En ese orden de ideas, es importante empezar aclarando que este segundo hito tiene como propósito fundamental o como objetivo principal darle continuidad al proceso de cierre de proyecto, pero esta vez con base en una revisión de la matriz de indicadores de resultado que incluye los respectivos KPIs que ustedes debieron haber asignado en su debido momento a los respectivos entregables que componen sus proyectos, para de esa manera poder medir resultados de rendimiento de los entregables y en consecuencia poder determinar si se alcanzaron o no los objetivos específicos y en consecuencia si se alcanzó o no el objetivo general. Hemos llegado a este punto a través de un primer hito en el que ustedes tuvieron la oportunidad de hacer una primera revisión enfocada en verificar si el objetivo general era consecuente y coherente con los objetivos específicos. También verificaron que los objetivos específicos tuvieran un buen orden, una buena secuencialidad entre ellos. Además de eso, también tuvieron la oportunidad de revisar y verificar que los entregables fueran consecuentes y coherentes con cada uno de los objetivos específicos planteados. Verificaron que los entregables tuvieran un buen nivel de desarrollo y completitud. Y además también tuvieron la oportunidad de analizar si de pronto habían quedado por fuera entregables que eran necesarios para el proyecto y su buen desarrollo. Espero que ya hayan tenido la oportunidad de revisar en el aula virtual las rúbricas de evaluación y las respectivas retroalimentaciones que se compartieron el día viernes, el pasado viernes, y espero que analicen esa retroalimentación que se hizo. Todas las observaciones y todas las recomendaciones se hacen desde una perspectiva objetiva y parten de la idea esencial de tratar de ayudarlos a complementar un poco más lo que ya venían trabajando, ayudarlos a mejorar ciertos detalles o ciertos puntos que pueden estar débiles y que se pueden fortalecer. Entonces, espero que ya hayan hecho como esa tarea o que la empiecen a hacer, porque todo lo que ustedes ajusten a partir de esas recomendaciones del hito 1 van a afectar lo que se realice en el hito 2. Por todas las fases de cierre se relacionan entre sí, así que lo que ustedes corrijan en cuanto a esto se debe ver reflejado al final en lo que ustedes hagan dentro del hito número 2. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda o alguna inquietud? Sí, perfecto. Bien, entonces les decía, este segundo hito se enfoca en la revisión de esta parte. ¿Listo? Bueno, entrando en materia, ya profundizando en lo que son las actividades correspondientes al hito número 2, hay que tener presente primero que todo que este hito tiene una duración de 2 semanas, a diferencia del hito número 1 que tenía una duración de 3 semanas. Entonces vamos a tener 2 semanas en las que ustedes van a tener la oportunidad de desarrollar una serie de actividades. En primer lugar, van a tener que realizar unas lecturas que se relacionan directamente con el tema principal que nos convoca para este hito, que son los Key Performance Indicators o los indicadores clave de resultado. Y además deben participar en el foro del hito 2, que también se relaciona directamente con ese tema, pero principalmente en lo que son medios sociales. Ustedes ya dominan el tema de indicadores clave de resultados, ya están familiarizados con esa temática, pero nos sobra que recuerden algunos puntos clave o algunos elementos que les pueden ayudar a fortalecer esos conocimientos ya adquiridos. Entonces, lo primero que deben hacer es realizar esas lecturas como para recordar elementos clave de lo que son los Key Performance Indicators. En segundo lugar, tienen que desarrollar 3 documentos que son los que ustedes van a comprimir y a subir a la tarea del hito número 2. Esos 3 documentos, en esencia, son los siguientes. En primer lugar,
deben entregar o deben realizar una revisión de la matriz de indicadores de resultado con la cual venían trabajando en trimestres anteriores y allí consolidar todo lo relacionado con KPIs que relacionaron con cada uno de sus entregables. Con base en esa consolidación de KPIs dentro de esa matriz en su versión final, van a realizar un PowerPoint o un PDF en el que van a presentar o van a disponer la información de KPIs relacionada con los entregables más relevantes de su proyecto. Y finalmente, van a hacer una presentación o un video de presentación o un screencast en el que ustedes obviamente van a hablar de esa información que dispusieron dentro del PowerPoint o dentro del PDF. Listo, básicamente son esos tres documentos los que se les solicitan para este hito número 2. ¿Qué debe tener el PowerPoint y el respectivo video de presentación? Como mínimo debe tener esta información que les voy a mencionar. Primero, el objetivo específico. ¿Listo? Segundo, nombre de cada entregable relacionado con el objetivo específico. Tercero, nombre de cada indicador de resultado relacionado con el entregable. Línea base del indicador en el caso de que aplique. Quinto, la meta establecida para el indicador y la fecha final de medición. Tengan en cuenta que ustedes pueden presentar resultados parciales o finales. Y en el caso de que de pronto no hayan podido ejecutar algún entregable, también pueden aclarar que no tienen por el momento resultados ni parciales ni finales. Independientemente de ellos, sí deben estar planteados los KPIs con los que a futuro van a poder medir el rendimiento de lo que vayan a ejecutar. Después, el estado actual del indicador, acá también pueden decir si es un resultado parcial o es un resultado final o si no se ha medido todavía. Y finalmente, el aporte de los indicadores a la medición del alcance del entregable y el objetivo. Esto lo deben hacer por cada objetivo específico y por cada entregable, pero teniendo en cuenta que no todos los entregables requieren KPIs. Eso significa que en esta presentación preferiblemente deben hacer énfasis en aquellos entregables relacionados con los respectivos objetivos y aquellos entregables que hayan sido, eh, bueno, para los cuales haya sido necesario asignar KPIs. Para que me entiendan un poquito mejor esto, les voy a mostrar un esquema de cómo pueden organizar la información. Entonces, vamos a suponer que este es un slide de un PowerPoint o de un PDF. Dentro de ese slide, entonces voy a disponer esta información de la siguiente manera. En primer lugar, objetivo específico número 1, en este caso, pues obviamente yo redactaría el objetivo específico número 1 y empiezo a presentar los entregables que se relacionan con ese objetivo específico número 1. Listo, arranco con el entregable número 1. Enseguida, los KPIs que tuve en cuenta para poder medir el rendimiento del entregable. Enseguida, la línea base del indicador. Recuerden que la línea base es un resultado, un dato o una cifra previa antes de que se hubiera abordado el proyecto. Es decir, si de pronto el cliente el mes anterior ya había trabajado un entregable similar al que nosotros estamos trabajando, entonces probablemente el cliente ya nos puede entregar un dato, una cifra o un resultado previo obtenido ese mes anterior. Por lo tanto, existiría una línea base. Esto es solo en caso de que aplique. La meta es el resultado ideal que ustedes buscaban al desarrollar ese entregable. En fecha final de medición, entonces van a poner cuándo fue la última vez que midieron, ¿vale? O si no han medido, entonces aquí lo aclaran. Si no han medido, pero tienen proyectada a futuro una fecha de medición, entonces también la pueden poner acá. Y finalmente el resultado o el estado actual del indicador. Acá es donde ustedes pueden poner resultados parciales o finales o también pueden aclarar si aún no se ha ejecutado el respectivo entregable y por lo tanto no se ha podido medir el KPI. Finalmente, y después de esta tablita, incluyen el aporte que estos indicadores hicieron a la medición del entregable y, en consecuencia, a la medición del objetivo específico y si se puede determinar si se alcanzó o no se alcanzó el objetivo específico número 1. La misma lógica y la misma estructura aplica para los demás entregables correspondientes con los demás objetivos. Pongamos que para el objetivo específico número 1
tengo dos entregables. Entonces lo que haría es que en el siguiente slide presento la información del entregable número 2 para el objetivo específico número 1 y presento los KPIs que tuve en cuenta para medir el entregable número 2, la línea base, la meta, la fecha de medición y el resultado del estado actual del KPI. De esa forma, ustedes presentan esa información y la pueden organizar de forma secuencial y clara. Bien, ¿se entiende este esquema, muchachos? Bien, Angie, perfecto. Esteban, claro, perfecto. Bien, para que quede aún más claro, les voy a mostrar un ejemplo de un estudiante de trimestres anteriores, ¿no? Regálenme un segundo, ya cargo la información. Bien, entonces acá está el ejemplo al que les hacía referencia. Este ejemplo también lo van a encontrar en el aula virtual disponible, bueno, para que lo tengan ahí como una referencia cercana y permanente. Entonces ahí hay una portada, listo, entregable, indicador de resultado del estudiante. Él hace pues una presentación de él, esto no es necesario, pero si ustedes lo quieren hacer así también sería totalmente válido, no hay problema. Antes de abordar todo el tema de KPIs, él también presenta una información de tipo contextual, entonces habla un poco de lo que es la marca y arranca con el objetivo general y luego arranca desde el objetivo específico número 2. Fíjense en este detalle, él empieza la presentación con el objetivo específico número 2. ¿Por qué? Porque el objetivo específico número 1 tenía entregables para los cuales no era necesario el planteamiento de KPIs. Recuerden que no todos los entregables requieren KPIs. Entonces, en esta presentación, enfóquense únicamente en los objetivos y los respectivos entregables que requieren KPIs o que en su debido momento requerían el planteamiento de KPIs para su posterior medición. Entonces, él arranca desde el objetivo específico número 2, empieza pues presentando el nombre del entregable número 1 correspondiente con ese objetivo específico número 2, en este caso es el desarrollo de portal web. Enseguida plantea los KPIs que tuvo en cuenta para poder medir el rendimiento de este entregable relacionado con este objetivo específico número 2. En este caso, el cliente no tenía un portal web, por lo tanto no había una línea base. Entonces acá él simplemente dice que no existía línea base o que no existe línea base. Después él agrega una columna de nombre, fuente o fórmula. Digamos que acá él está cambiando un poco la información, pero acá también sería válido que ustedes incluyeran fuente o fórmula. Fuente cuando no requiere el KPI de alguna fórmula para ser calculado, pero sí requiere que aclaren, por ejemplo, de dónde están sacando la información. Bueno, entonces cuando el KPI tiene alguna fórmula matemática para calcularlo, ponen la fórmula, o si no, pues entonces ponen la fuente de donde están levantando la información. La meta, que era la cifra ideal que él buscaba con cada uno de los KPIs al desarrollar el entregable, y el resultado actual. ¿Listo? En ese caso, él sí pudo o alcanzó a medir parcialmente el rendimiento de ese portal web a través de estos indicadores. Y finalmente, pues el aporte que esos indicadores le hace al entregable y al alcance del objetivo. Como lo pueden notar, él está siguiendo de alguna manera el esquema que yo les presentaba antes de este ejemplo. Está modificando un par de columnas o una columna, pero igual sigue siendo válida la información y nos está mostrando de forma clara cuáles son los KPIs que tuvo en cuenta para medir el respectivo entregable. Y así continúa. Entonces, fíjense que se mantiene en el siguiente slide dentro del objetivo específico número 2, pero acá ya empieza a hablar del segundo entregable relacionado con ese objetivo específico número 2. En este caso, el segundo entregable era una estrategia de Search Engine Optimization para la cual el estudiante plantea una serie de Key Performance Indicators con los que puede medir el rendimiento de dicha estrategia planteada. Y así sucesivamente. Entonces, línea base, el cliente tampoco había hecho nunca en su vida una estrategia de este tipo, por lo tanto, no existe línea base, fuente o fórmula, la meta o la cifra ideal que él pretendía alcanzar y finalmente el resultado parcial, el corte de los últimos 30 días.
y continúa. Aquí ya pasa al objetivo específico número 3. Entonces para el objetivo específico número 2 tenía dos entregables que requerían KPIs, por lo tanto él los presenta ahí dentro de la, valga la redundancia, dentro de la presentación. Continúa con el objetivo específico número 3. En este caso, el entregable 1 del objetivo específico número 3 es una estrategia de email marketing. Posterior a esto, entonces plantea los KPIs o muestra los KPIs que tuvo en cuenta o que va a tener en cuenta para medir el entregable, línea base, fuente o fórmula, meta y el resultado actual al corte de medición que fueron los últimos 30 días. Y así sucesivamente, muchachos. ¿Sí se entiende claramente el ejemplo y lo que deben hacer? Bien, Paula, Esteban. Los demás, bueno, hay varios estudiantes que se conectaron un poco tardecito, pero bueno, no importa que quienes se conectaron un poco después de la hora, igual van a tener acceso a la grabación. Entonces no se preocupen. Bien, excelente. Entonces, fíjense que al final y en conclusión, el estudiante está presentando los KPIs y los resultados obtenidos de la medición de esos KPIs para los entregables que requerían KPIs. El estudiante no está incluyendo los entregables del objetivo específico número 1 porque los entregables que se relacionaban con ese objetivo específico número 1 no requerían indicadores clave de resultado. Eso es lo que tienen que hacer. La idea es que ese video de presentación no supere los 7 minutos. Listo, acá dice que no sea mayor a 7 minutos. Sin embargo, si ustedes llegan a superar ese tiempo, no hay ningún problema. Yo igual voy a hacer la revisión y voy a escuchar esas presentaciones. Listo, no hay ningún inconveniente. Bueno, eso es como un lineamiento que se da desde la especialización, pero bueno, no tenemos que ser tampoco tan estrictos en cuanto a esto del tiempo. Sería importante que trataran de moverse dentro de este rango de tiempo, pero si lo superan por 3, 4 minuticos no hay ningún inconveniente. Bueno, bien. En definitiva, lo que tienen que subir a la tarea del hito número 2 entonces es, primero que todo, la matriz de indicadores de resultado actualizada. ¿Listo? Y cuando me refiero a actualizada, me refiero a que quienes de pronto tienen que hacer ajustes en algunos aspectos o en algunas partes de la EDT. Entonces, primero deben hacer esos ajustes de la EDT a la luz de las recomendaciones que se dieron en el hito número 1, porque todo lo que tenga que ver con la EDT al final afecta el resto de la documentación. En este caso, si el estudiante tiene que hacer algunos ajustes en la EDT actual, esos ajustes se deben ver reflejados en la última versión de la matriz de indicadores de resultados. ¿Listo? Entonces, por eso les decía al principio de esta sesión que es importante que analicen esas recomendaciones y que hagan los ajustes allí sugeridos para que después no, digamos, ciertos errores no redunden en el hito número 2, sino que haya total cohesión entre hito número 1 e hito número 2. Entonces, lo primero que tienen que hacer es pues anexar la matriz de indicadores de resultado. Verifiquen por favor que hayan asignado KPIs realmente pertinentes para cada uno de los entregables que requerían KPIs. En segundo lugar, incluyen el PowerPoint o el PDF con la información de KPIs que tuvieron en cuenta para medir el rendimiento de los entregables para algunos objetivos. Y finalmente, el enlace hacia el video donde ustedes presentan esa información, distribuyeron o alojaron dentro del PowerPoint o dentro del PDF. ¿Listo? En esencia son esos tres documentos los que tienen que subir. La versión final de la matriz debe incluir absolutamente todos los objetivos y todos los entregables y todos los KPIs que se hayan asignado a los entregables que requerían KPIs. Pero en la presentación ustedes pueden filtrar y decir presentar únicamente la información, valga la redundancia, más relevante o más importante o la que ustedes consideren que es de mayor peso en cuanto al tema de KPIs. ¿Estamos claros? Bien, seguros no hay ninguna pregunta, vamos bien.
¿Hay dudas? Vamos bien entonces. Excelente. Bueno, pues entonces eso es lo que deben hacer y eso es lo que deben presentar y en esencia ese es el resumen de las actividades. Recuerden que todo lo que yo les estoy comentando acá es complemento de lo que ya está alojado en el aula virtual dentro del módulo correspondiente al hito número 2. Ahora algunas recomendaciones para que ustedes desarrollen esas actividades de la mejor manera posible. La primera recomendación eh, es que realmente hagan una revisión muy objetiva, juiciosa, minuciosa y autocrítica de la matriz de indicadores de resultado que ustedes trabajaron el trimestre pasado. Y a través de esa revisión verifiquen si realmente asignaron los KPIs necesarios y pertinentes o coherentes con los entregables que requerían KPIs. Si al hacer esa revisión se dan cuenta de que tal vez plantearon KPIs que no tenían nada que ver con determinados entregables, o tal vez se dan cuenta de que les faltó incluir KPIs, los pueden plantear. ¿Listo? En etapas de cierre, recuerden que la idea es identificar esas pequeñas fallas o esos pequeños errores para poder corregirlos y empezar a trabajar sobre ello. Entonces, esa es la primera recomendación y esa primera recomendación aplica para todos los estudiantes. La segunda recomendación solo aplica para aquellos estudiantes que arrancaron con la especialización desde que se creó, es decir, estudiantes que de pronto pertenecen a las primeras cohortes, pero por X o Y motivo tuvieron que aplazar trimestres y están retomando en este trimestre. Esos estudiantes que nacieron junto a la especialización y que están retomando hasta ahora, trabajaron con una matriz que estaba incompleta. ¿Listo? ¿Por qué estaba incompleta? Porque esa matriz no incluía la columna de objetivos específicos ni la columna de entregables para poder plantear KPIs específicos que permitieran medir los entregables. Y eso es un error que tenía esa matriz. Entonces la recomendación para aquellos estudiantes es que descarten esa matriz, porque si siguen trabajando sobre esa matriz, pues al momento de la sustentación van a surgir preguntas como, por ejemplo, ¿qué entregable se relaciona con este KPI? ¿O para qué se plantearon estos KPIs? ¿Para qué entregable? ¿Para medir qué entregable? Y para medir qué objetivo relacionado con cuál entregable. En fin, entonces para que no surjan ese tipo de preguntas, los estudiantes que están retomando la especialización. No los veo conectados en este momento, pero igual como esto queda grabado, ahí les dejo el mensaje. Los estudiantes están retomando la especialización, entonces tienen que descartar esta matriz y trabajar en la matriz o en el formato que está dentro del aula virtual. Esta es la versión definitiva de la matriz. Quienes están conectados en este momento, estoy seguro que trabajaron con esta versión desde primer trimestre, entonces en esta matriz no hay ningún inconveniente ni ningún problema, la información está completa, las columnas están completas. Bien, para esta matriz simplemente recordarles algunos aspectos importantes. Hay dos versiones de esta matriz. La primera versión o la opción 1 es para aquellos entregables que quedaron planteados de manera muy exacta o muy específica. Cuando el entregable queda planteado de forma exacta o específica, asimismo se puede inmediatamente después plantear los KPIs justos y necesarios y específicos para poder medir esos entregables que habían planteado de forma exacta y específica. ¿Listo? Entonces acá vemos un ejemplo de entregables exactos y específicos. Por ejemplo, planteamiento y ejecución de campaña en red de búsqueda de Google. Acá está claramente el tipo de estrategia que se va a realizar y el canal, o en este caso la red de Google, en donde se va a desplegar ese tipo de estrategia. Como el entregable quedó planteado de forma muy exacta o muy específica, es muy fácil plantear los KPIs mínimos necesarios que se podrían llegar a tener en cuenta para medir el rendimiento de dicho entregable. En este caso yo solo estoy poniendo 3 KPIs indispensables, pero pueden haber más. Entonces estoy poniendo impresiones, clics y el click to rate, pero también pueden ser o pueden incluir los leads, el tráfico que la campaña dirige a una determinada landing page y las conversiones que se logran en la landing page gracias a esa campaña, ¿no? A manera de ejemplo, yo solo estoy incluyendo 3 mínimos necesarios, pero podrían incluirse más dependiendo de lo que se esté buscando o dependiendo de la naturaleza del proyecto. Entonces, insisto, la opción 1
de la matriz aplica para entregables que quedaron planteados de forma muy específica o exacta. También recuerden, y pues quiero ser persistente con esto, y es que no todos los entregables requieren KPIs. Por ejemplo, acá tenemos un entregable de nombre análisis de usuario y de la competencia. Para este tipo de entregable no hay un KPI o un conjunto de KPIs universalmente establecidos, o no hay KPIs típicos que se suelen asociar con ese tipo de entregable. Por lo tanto, perfectamente se podría poner no aplica. Bien. Ahora bien, yo puse acá un indicador que es porcentaje de avance en los análisis, porque para determinados entregables de tipo analítico o de estudios, uno podría llegar a medir el rendimiento del equipo que está desarrollando ese entregable a partir del porcentaje de avance en el estudio, en el análisis o en lo que ese grupo de personas esté realizando. Sin embargo, insisto, también se podría poner no aplica. Pero ojo, hay entregables para los cuales sí es obligatorio plantear KPIs. Y eso es algo que ustedes también tienen que verificar en las matrices que tienen actualmente. Por ejemplo, cuando se trata de entregables de tipo estratégico, ya sea de marketing digital o de publicidad digital, esos entregables prácticamente requieren de forma obligatoria el planteamiento de KPIs para que cuando estén ejecutándose se puedan medir. Esto cuando se trata de campañas, lo mismo. Prácticamente se vuelve obligatorio plantear KPIs. Y bien, lo que tiene el resto de la matriz es la línea base, ya saben que es la línea base, fórmula o fuente de información. Recuerden que cuando el KPI no requiere de una fórmula matemática, como por ejemplo los clics dividido las impresiones por 100, sí se puede poner igual la fórmula, perdón, sí se puede poner la fuente donde están tomando los datos o la información. La meta, que es la cifra ideal que ustedes pretenden, y el resultado, que puede ser parcial o final, y en el caso de que no hayan podido ejecutar, entonces simplemente hacen la aclaración. Entonces, esta es la primera versión o la opción 1 de la matriz. Ustedes ya conocen esta matriz, ya la trabajaron, es simplemente un recuerdo o un recorderis, hablando coloquialmente, lo que les estoy presentando en este instante, para que hagan un poco de memoria. La versión 2 o la opción 2 aplica para aquellos entregables que quedaron planteados de una forma un poco más genérica o global, como por ejemplo, bueno, acá cambió un poco el objetivo. El objetivo acá, en esta primera versión, era plantear y desarrollar estrategia de publicidad digital en red de display y búsqueda de Google para el fortalecimiento del posicionamiento de la marca X en el mercado Z. El objetivo aquí claramente me está marcando cuáles son los dos tipos de entregable que debo realizar. Por un lado, la estrategia en red de display, por otro lado, la estrategia en red de búsqueda. Por lo tanto, pues son dos entregables. Entregable 1, planteamiento de ejecución de campaña en red de búsqueda. Entregable número 2, planteamiento de ejecución de la campaña en red de display. Bueno, entonces acá quedó todo específico. Acá cambió un poco la forma de redacción del objetivo, y por la forma en que redacté el objetivo acá, los entregables se me volvieron un poco más genéricos. Entonces veamos este ejemplo. Plantear y desarrollar estrategias orgánicas y pagas en medios sociales. Estoy hablando en plural y de estrategias orgánicas y pagas en varios medios sociales para el fortalecimiento del posicionamiento de la marca X en el mercado Z. Listo, entonces entregables también los planteo un poquito más global o de una forma un poco más genérica. Entregable 1 relacionado con este objetivo, planteamiento y desarrollo de estrategia de contenido orgánico en medios sociales. Fíjense que nuevamente estoy hablando en plural y me estoy refiriendo a varios medios sociales. Como me estoy refiriendo a varios medios sociales, no puedo plantear de inmediato los KPIs, porque dependiendo del medio social, puede que los KPIs cambien o varíen. ¿Listo? Entonces, por eso se hace necesario que incluya, antes de la columna de indicadores o de KPIs, una columna de nombre actividades o medios, ¿listo? Medios donde se van a desplegar las estrategias que me estoy proponiendo. En este caso, entonces, acá en esta columna, gracias a esta columna, puedo especificar que, por un lado, el contenido orgánico se va a desarrollar para Facebook. Listo, acá ya especifiqué el medio en el que se va a desplegar la estrategia de contenido orgánico. Y por otro lado, se va a desplegar también en LinkedIn. Ya que especifiqué, puedo perfectamente plantear los KPIs o los Key Performance Indicators con los que voy a poder medir el rendimiento
de la estrategia orgánica en cada uno de los medios. En este caso, nuevamente estoy planteando unos KPIs mínimos necesarios, pero podrían ser más. Alcance del contenido, interacciones en contenido o reacciones en contenido y el engagement rate. Para el caso de LinkedIn, número de views en contenido generado, número de recomendaciones y número de vistas de perfil. Entonces, fíjense cómo al especificar el medio se pueden especificar los KPIs y uno le puede entregar datos, cifras y resultados exactos de rendimiento en cada medio al cliente. Entonces, por eso es importante que cuando el entregable quede planteado o esté planteado de forma un poco más genérica, antes de la columna de indicadores se plantee en esta columna de medios de comunicación. Bueno, esto es totalmente válido, ¿listo? Esto es totalmente válido, pero a la hora de medir, entonces se hace necesario la inclusión de esta columna. Esa sería la versión 2 de la matriz de indicadores de resultado. ¿Tenemos alguna duda, alguna inquietud o alguna pregunta? Bien, Esteban. Los demás siguen por ahí. No se me han dormido. Bien, Caterine. Listo, Angie. Ok, perfecto. Entonces, pues tengan en cuenta este pequeño recuento y recorderis de lo que son las dos opciones de la matriz de indicadores de resultado para que hagan ustedes una revisión minuciosa y muy juiciosa de sus matrices. Si tienen algo que mejorar, algo que corregir, lo pueden hacer y esa es la idea. ¿Vale? Entonces, lo primero, recuerden, para asumir este hito número 2, lo primero es la revisión y la consolidación de KPIs dentro de sus respectivas matrices. Bien, piensen lo siguiente y es que siempre va a haber un tema de ROI, listo, el tema del ROI. Bueno, aunque nuestro objetivo no esté enfocado en ventas, eh, se puede hablar de ROI porque el retorno en ventas no es el único tipo de retorno que existe. Es el retorno más importante y es el retorno ideal que se debería buscar con toda estrategia publicitaria en medios digitales o de marketing y publicidad en medios digitales, pero antes del retorno en ventas hay otros tipos de retorno. Entonces, si de pronto ustedes tienen proyectos que no están enfocados u orientados a ventas, también igual podrían hablar de otros tipos de retorno. Bien, entonces, para que recordemos también cuáles son esos otros tipos de retorno, les voy a mostrar un pequeño gráfico y les voy a explicar un par de cositas. Bien, entonces, perdón, hay algo llamado el ciclo de ROI. Bueno, el ciclo de ROI es una secuencia de pasos cíclicos en los que pues se deja claro frente a un cliente o frente a un jurado cuál es el proceso que ustedes siguieron para determinar si hubo o no hubo ROI y si el ROI es solo ventas o si hay otro tipo de ROI. Bueno, este ciclo de ROI, perdón, parte de algo inicial que es lo que queremos hacer o lo que queremos lograr. Por lo general, cuando hablamos de marketing y publicidad digital, siempre queremos lograr algo como, por ejemplo, alcance, notoriedad, seguidores, interacciones, comentarios en algún blog, número de suscripciones en algún blog, aperturas de newsletters, suscripciones a newsletters, tráfico en un sitio web, visitantes únicos, visitantes recurrentes, menciones en medios de terceros, etcétera. Siempre queremos buscar algo, ¿listo? Y lo que siempre va a pasar es que el cliente nos va a decir, listo, eso está interesante, pero necesito que me traduzcan esto a ventas. Yo necesito plata. ¿No? Eso es algo que siempre nos lo va a pedir el cliente, lo cual está bien. Pero dependiendo de la experiencia del cliente, el músculo financiero que tenga y el presupuesto que tenga, nosotros podemos traducir estos elementos de una a ventas o nos tocaría de pronto decirle al cliente, venga, cliente, vamos a lograr en algún momento retorno en ventas, pero antes del retorno en ventas, como no tenemos presupuesto, como no tenemos suficiente posicionamiento en digital, necesitamos buscar antes otros tipos de retorno que nos van a llevar al retorno en ventas. Era lo que yo les decía. Ese es el retorno más importante y el que siempre se busca o el que siempre pretenden los clientes, pero antes de este retorno también hay otros retornos válidos que van preparando el camino o allanando el camino para que se pueda finalmente llegar al retorno en ventas.
En el caso de proyectos en donde no se tenía experiencia previa en digital, donde no se cuenta con un músculo financiero fuerte o no se cuenta con un buen presupuesto, es difícil lograr de una vez retorno en ventas. Y antes del retorno en ventas se debe educar al cliente en que se deben buscar otros tipos de retornos que son válidos, como por ejemplo el share of voice, que sería el porcentaje de personas que están hablando de nosotros en medios digitales frente al porcentaje de personas de nuestro mismo mercado que están hablando de las marcas competidoras. ¿Listo? Ese es otro retorno. El share of market, que es el porcentaje o la porción de mercado de personas interesadas en nosotros frente a los competidores. El aumento del capital social también es un retorno importante, el aumento de base de datos también es un retorno importante y válido, el mejoramiento del posicionamiento o el reposicionamiento, el lograr free press, el lograr alianzas estratégicas y el lograr identificar clientes prospectos también son retornos importantes que van preparándonos para después convertir todo esto en ventas. ¿Listo? Entonces, analicen esto para el caso específico y particular de cada uno de sus proyectos. Si lograron ventas, genial. Si no, seguramente también lograron otros tipos de retornos que los están preparando para después lograr ventas. Y bien, cuando se logra esto, listo, cuando se logran estos retornos, entonces se allana el camino, se facilita el camino para el retorno en ventas. Cuando se tienen ventas, pues se puede reinvertir y cuando se puede reinvertir, pues normalmente se reinvierten nuevas estrategias, ya sean orgánicas o pagas o múltiples y vuelve e inicia el ciclo. ¿Listo? Cuando podemos reinvertir, planteamos nuevas estrategias, para esas estrategias nos proponemos nuevos objetivos y va a pasar exactamente lo mismo, el cliente va a querer ventas, pero dependiendo de la naturaleza de la estrategia, dependiendo de la naturaleza del cliente, es probable que primero tengamos que alcanzar otros retornos. Esto también se le suele presentar al cliente a manera de trayectos. A veces, uno también le puede decir al cliente, hay dos trayectos, el trayecto largo para lograr ventas o el trayecto corto. Si el cliente, insisto, o sus proyectos son todavía un poco biches o no están lo suficientemente maduros o no tienen la suficiente experiencia y posicionamiento en digital, es probable que se tenga que asumir el trayecto largo. Y este trayecto largo, esto que les estoy mostrando en este momento, es un trayecto largo para llegar a ventas en medios sociales principalmente. Para llegar a ventas en medios sociales, si el cliente es nuevo, si hasta ahora está arrancando, no se puede pretender llegar de inmediato a ventas. Primero hay que generar contenido orgánico y o promocionado que no se enfoque en ventas o en conversiones. Uno no puede llegar de una a tratar de generar las ventas a través de contenido orgánico y promocionado, porque el usuario se va a molestar un poco y va a huir de eso. Entonces, primero hay que generar una base de contenidos de tipo emocional, inclusivo, de época, de marca, de productos y de servicios, pero asumiéndolos principalmente desde la perspectiva de características diferenciales y valores agregados, sin hablar tanto de ventas. Así vamos logrando una buena base de seguidores. Con la buena base de seguidores y con esos buenos contenidos, entonces vamos a lograr una serie de retornos, que son estos, retornos antes de ventas, como el share of voice, el share of market, el aumento de menciones de marca, el aumento de capital social, base de datos, etcétera. Fíjense que estos retornos también son válidos. Y después ya cuando tenemos estos retornos ya podemos empezar a generar otro tipo de contenido, listo, complementario al contenido que no estaba enfocado en ventas. Entonces empezamos a generar contenido enfocado en conversiones. Ahí ya el cliente o el seguidor va a estar un poco más abierto a ese tipo de mensajes. Lo vamos a poder redirigir a landing page o al retail y vamos a generar ventas. ¿Listo? Ese es el trayecto largo que algunos clientes y algunas marcas necesitan seguir para poder llegar a ventas. Insisto, esto depende muchísimo de la naturaleza del proyecto, de la experiencia que tenga el cliente en digital, del presupuesto y el músculo financiero. Y por el contrario, el cliente sí tiene un buen músculo financiero, tiene experiencia previa, pues ya se puede uno saltar ciertos pasos. Yo no recomiendo saltarse estos pasos, pero pues si el cliente está muy afanado con el tema de ventas, se podría saltar un poco esto y empezar a generar ya directamente contenido orgánico y promocional enfocado en conversión, apalancado también por pauta publicitaria enfocada en conversión o en performance, y de esa forma podemos llegar más fácil a ventas, pero insisto, y esto es para que ustedes lo analicen, a ver cuál es la situación del cliente actual,
y puedan educarlo o educarse también ustedes mismos si son sus propios emprendimientos y determinar si pueden de una vez generar ventas o si es necesario primero preparar el camino para lograr esas ventas. Al final todo esto se relaciona con el funnel de marketing. Uno por lo general siempre busca en primer lugar atraer, generar interés, generar consideración y en estas dos fases de interés y consideración es donde principalmente están estos retornos, ¿sí? Que insisto, son retornos válidos y de los cuales ustedes pueden hablar con sus clientes. Y finalmente, si se logra la conversión. Bien, si se entendió más o menos este rápido resumen de lo que es el ROI antes de ventas. Bien, Esteban. Excelente. Los demás, si se entendió, ¿tienen alguna duda, inquietudes, comentarios? Ok. Bien, en el módulo del hito número 2, en la parte de bibliografía, van a encontrar una bibliografía general sobre KPIs, pero también van a encontrar una bibliografía específica relacionada con el tema de retorno a la inversión en medios sociales, que se relaciona un poco con esto que yo les estaba comentando. Y esa bibliografía específica también les va a servir para poder participar de buena manera en el foro del hito número 2. Bien, Esteban, excelente que sirva. Bien, continuamos entonces. Finalmente, otro recuento de aspectos que ustedes yo sé que ya conocen y que ya saben y que ya dominan, pero insisto, nunca sobra recordarlos, ¿listo? Entonces, así como les decía que hay entregables para los cuales no es necesario el planteamiento de Key Performance Indicators, hay otros entregables para los cuales sí se hace necesario. ¿Por qué? Porque hay una serie de KPIs o Key Performance Indicators universalmente establecidos o que ya son típicos. Bueno, entonces vamos a ver algunos de esos KPIs típicos o mínimos necesarios para determinados tipos de canales digitales y para determinados tipos de estrategias. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos dentro de un proyecto un website, podremos contemplar para la medición del rendimiento de ese website una serie de Key Performance Indicators, como por ejemplo el número de visitas, el número de visitantes únicos, visitantes nuevos, recurrentes, las páginas vistas, el porcentaje de rebote o el bounce rate, las fuentes de tráfico, los leads, el retorno de la inversión se logra dentro del sitio web. Cuando de pronto dentro del sitio web tenemos algún blog, para medir el rendimiento del blog también podemos recurrir a una serie de KPIs mínimos como la fidelización o los números de usuarios nuevos versus los usuarios recurrentes, las suscripciones o el número de suscripciones, el contenido evergreen, que es el contenido que más se comparte y que más es visto por parte de los usuarios, el social share o el número de publicaciones de blog que más se comparte a través de medios sociales, el número de comentarios, si son comentarios positivos, negativos o neutrales, las descargas de artículos especiales de blog, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, fíjense que pueden tener en cuenta varios KPIs. Obviamente no los tienen que tener en cuenta todos. ¿Listo? Ustedes determinan cuáles de estas métricas son las necesarias para medir lo que ustedes están buscando o están necesitando para cada uno de los canales. También cuando se trata de un e-commerce, pues se tienen en cuenta KPIs como por ejemplo la tasa de añadido a compra o el porcentaje de productos añadidos para compra, la tasa de abandono de compra o el porcentaje de productos que son abandonados antes de la compra, la tasa de conversión, las ventas totales, los productos que más se venden, la tasa de evolución o de los productos que más se devuelven, comentarios positivos postventa, comentarios negativos postventa y el retorno de la inversión. En este material que yo les voy a compartir más tardecito, también les dejo unos enlaces donde se amplía un poquito más esta información para quienes quieran profundizar un poco más y seguir recordando y fortaleciendo esos aspectos que ustedes ya conocen. Cuando se trata de aplicativos móviles, lo mismo, hay una serie de KPIs, de métricas que se pueden llegar a convertir en KPIs cuando se seleccionan de buena manera. Entonces, el número de descargas, usuarios activos mensuales, usuarios activos diarios, el porcentaje de tiempo de uso de la aplicación, etcétera, etcétera. Cuando se trata de una estrategia de posicionamiento orgánico, Search Engine Optimization, entonces también hay
Hay una serie de KPIs que se podrían llegar a tener en cuenta, como el número de páginas indexadas que componen el sitio web, el tráfico orgánico desde buscadores, el tráfico referido y links externos que aportan el posicionamiento orgánico, la posición media de cada una de las páginas que componen el sitio web, el rendimiento de las palabras clave o las palabras clave que mejor están posicionando, el volumen de búsqueda, la autoridad de la página, etc. Se trata de una estrategia de email marketing o de emailing. También tenemos una serie de KPIs como los envíos efectivos totales, la tasa de rebote, perdón ahí por el error de digitación, la tasa de apertura, el porcentaje de clics, el CTR, etc. Cuando se trata de una estrategia SEM, aplicaría, obviamente cuando se trata de una estrategia SEM, también hay que medir por las redes dentro de las cuales se hayan desplegado las estrategias, ¿listo? Entonces, tráfico desde la red de búsqueda o tráfico desde la red de display o tráfico desde la red universal o las impresiones o tráfico desde la red de video, las impresiones, el click-through rate, las conversiones, los leads, etcétera, etcétera. ¿Listo? Acá nuevamente les dejo más información al respecto. Se trata de social media orgánico o contenido orgánico o social media content o como se llame, porque hay varias formas de referirse a este tipo de estrategia. Entonces, crecimiento orgánico de la comunidad, alcance orgánico, interacciones, engagement rate. Obviamente esto también tendría que medirse específicamente por cada uno de los medios donde se esté desplegando el contenido orgánico. Entonces, si es para Facebook, se pueden tener en cuenta una serie de KPIs, si es para Twitter, también una serie de KPIs, si es para WhatsApp, una serie de KPIs, ¿listo? Donde se estén generando contenidos orgánicos. Bueno, y cuando es pauta en medios sociales, pues también se pueden tener en cuenta una serie de KPIs. Esos KPIs también dependerán mucho de la red social o el medio social desde donde se estén generando esas pautas publicitarias. Bien, muchachos, en definitiva, es importante que tengan claro que hay estrategias para las cuales se hace obligatorio el planteamiento y la definición de buenos KPIs o KPIs pertinentes y coherentes. Ustedes tienen como entregables algunas estrategias para las cuales definitivamente se hace necesario el planteamiento de KPIs. Entonces, eso es lo que yo creo que ustedes hagan, que revisen de manera muy juiciosa, minuciosa y objetiva cuáles son los entregables que tienen actualmente y esos entregables si realmente habían planteado antes los KPIs necesarios, si realmente los que ya pudieron ejecutar pudieron medir de forma efectiva a través de los KPIs que plantearon y si de pronto tienen que plantearse nuevos KPIs para futuras mediciones, quienes de pronto no han podido ejecutar, igual plantearse los KPIs con los que a futuro van a poder ejecutar, perdón, con los que a futuro van a poder medir una vez hayan ejecutado. ¿Listo? Eso es muy importante. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Hola, Esteban, Caterín. Bueno, pues listo, Stephanie. Bien, fechas a tener en cuenta. Entonces, el hito número 2, como les indicaba anteriormente, se compone de 2 semanas. El hito arrancó el martes, perdón, el lunes 4 de marzo, finaliza el 17 de marzo para una duración de las 2 semanas que les mencionaba. La fecha límite de entrega es el 17 de marzo, la fecha límite de retroalimentación por parte mía es el 24 de marzo. Bueno, son como los tiempos y las fechas que deben tener en cuenta. La rúbrica de evaluación es la siguiente. Estos son los ítems que se van a tener en cuenta para evaluar este hito número 2. En primer lugar, se va a evaluar la matriz de indicadores clave de resultados. Eso tiene un peso del 40%. Y vuelvo e insisto, esta matriz debe estar totalmente conectada con la EDT en su versión final. ¿Listo? Si en la EDT tengo establecido que para el objetivo 1 son 3 entregables, en la matriz de indicadores clave de resultado, en la columna del objetivo específico número 1, entonces se pone exactamente igual con la misma redacción el objetivo específico número 1 y enfrente de ese objetivo específico número 1, los entregables
que están planteados en la EDT y enfrente de sus entregables los respectivos KPIs. ¿Listo? En definitiva, debe haber total coherencia entre toda la documentación, principalmente debe haber coherencia entre todos los documentos y la EDT, que es que el faro que guía todo el proyecto y la columna vertebral del mismo. Entonces, nuevamente insisto, si tienen que hacer algún cambio en la EDT o ajustar aspectos en la EDT, háganlos antes de abordar el hito número 2 o háganlos en paralelo al desarrollo de actividades del hito 2 porque las dos cosas se relacionan. Bien, después va el documento de presentación de indicadores clave de resultados. Eso puede ser un PowerPoint o un PDF. Eso también tiene un peso del 40%. Recuerden que en la matriz de indicadores clave de resultados van absolutamente todos los objetivos y todos los entregables. Así para algunos entregables no apliquen KPIs. Bien, pero en el documento de presentación ustedes sí pueden seleccionar o enfocarse únicamente en los objetivos y en los entregables que sí requieren KPIs. En tercer lugar, el video de presentación de los indicadores clave de resultado. Eso tiene un peso del 15%. Este video es lo que ustedes pues, con el discurso apoyan para presentar esta información. Y de esa forma sí se van preparando un poco para la sustentación del proyecto al final del trimestre. Y finalmente la participación en el foro del hito número 2, que tiene un peso del 5%. Entonces esto nos da el 100%, el peso que tiene este hito dentro de la asignatura es del 30%. ¿Alguna pregunta o estamos claros? Bueno, mientras ustedes le echan cabeza a ver si tienen alguna pregunta, yo también voy echándole cabeza a ver si se me quedó algún tema por fuera, si de pronto pasé algo por alto. Bueno, importante. Yo voy a tratar de sacar un tiempo o habilitar un tiempo para asesorías. Para el hito número 1 habilité el tiempo. No hubo como muchas personas interesadas en las asesorías, pero bueno, no importa. Voy a tratar de hacer lo mismo para este hito número 2, pero eh, para este hito número 2 sí aclaro que en este momento tengo un poco complicado el tema del tiempo porque se me está cruzando con actividades de primer trimestre. Entonces me va a quedar un poco complicado sacar el tiempo para asesorías, pero si ustedes tienen alguna duda o alguna pregunta sobre el desarrollo del hito, tranquilos que me las pueden hacer a través de correo electrónico o a través de Yammer. ¿Listo? ¿Estamos claros con respecto a eso? Para el hito número 3 sí vamos a tener por lo menos 2 jornadas de asesorías. Para este sí me queda un poco complicado. Eh, ¿Estamos claros? Listo. Gracias por la comprensión. Yo, en serio, igual voy a tratar de sacar el tiempo, pero se me complica un poco porque se me cruza con actividades de primero. Bueno, muchachos, eso sería todo. Espero que les vaya muy bien con el desarrollo de este hito número 2. Estoy convencido de que si ustedes hacen una buena revisión de la retroalimentación del hito número 1, van a poder hacer los ajustes que les van a permitir desarrollar este hito número 2 también de manera muy sencilla y muy fácil. Eh, ¿Seguros no tienen dudas, preguntas, inquietudes? Bueno, Esteban, excelente. Bueno, entonces,